Debajo del caos de la Ciudad de México, corre un sistema de túneles que nunca duerme. Millones lo usan a diario, pero pocos saben lo que realmente ocurre cuando las puertas se cierran, cuando el último convoy se detiene y el silencio toma el control. Estaciones ocultas, apariciones sin explicación, túneles que no llevan a ninguna parte. Estas son las leyendas más inquietantes del metro de la Ciudad de México. Historias que han pasado de boca en boca entre trabajadores, usuarios y testigos que nunca volvieron a ser los mismos. ¿Estás listo para bajar al subterráneo y no saber si podrás volver a subir? En la estación Hidalgo, justo donde convergen las líneas 2 y 3, se han reportado múltiples avistamientos de una mujer vestida completamente de blanco, con el rostro oculto por su largo cabello. Aparece en los últimos vagones, siempre de noche. Viaja en silencio, no habla con nadie. Cuando el tren llega a la estación, desaparece sin dejar rastro. Muchos afirman que es el espíritu de una mujer que se suicidó arrojándose a las vías luego de perder a su hija en un accidente. Desde entonces se dice que su alma vaga buscando a la niña entre los pasajeros del último tren. Dicha leyenda urbana afirma que si logras ver su rostro en el reflejo del vagón y ella nota que la observas, te seguirá durante días hasta que te subas con ella en su próximo viaje. Varios usuarios han narrado la sensación de ser seguidos luego de encontrarse con esta figura. En la estación Tacuba, uno de los puntos con más movimiento de la línea 2, decenas de usuarios han afirmado ver a una mujer con vestido blanco parada al final del andén, siempre en el mismo sitio, siempre cerca de las vías. Su rostro suele estar cubierto por su cabello oscuro, y aunque parece una persona real, quienes se acercan dicen que simplemente desaparece frente a sus ojos, o que la ven subir a trenes que nunca llegaron. Los relatos coinciden en que su aparición es más frecuente después de las 11:30 de la noche, cuando hay menos usuarios y más silencio. Hay teorías que apuntan a que esta aparición tiene que ver con un accidente ocurrido en los años 90, cuando una joven cayó a las vías y fue arrollada por un tren fuera de servicio. Aunque el hecho no fue cubierto extensamente en medios, ex trabajadores aseguran que ocurrió y fue silenciado para evitar alarmas. Hoy, Tacuba es una estación donde pocos se atreven a quedarse solos, y si lo hacen, no miran hacia el final del andén. Pino Suárez es una de las estaciones más transitadas del sistema, un punto de conexión entre las líneas 1 y 2, pero pocos saben que, bajo sus andenes, se descubrió un antiguo adoratorio azteca durante su construcción en los años 60. Este altar, dedicado a Ejecatl, el dios del viento, fue preservado y está a la vista, pero algunos creen que fue un error mover lo que alguna vez fue un sitio sagrado. Desde entonces, han sido múltiples los reportes de usuarios y ex trabajadores del metro que afirman haber escuchado lamentos, susurros y cantos antiguos en náhuatl, especialmente a altas horas de la noche. Un supuesto testimonio de un ex vigilante de la estación contó que durante varios meses escuchaba lo que parecía una flauta tocando desde los túneles vacíos, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana. Lo más aterrador es que cuando intentaron revisar las cámaras, estas nunca captaron ningún sonido. Algunos historiadores creen que el altar marca un sitio de sacrificio, y los más creyentes aseguran que el alma de los antiguos sacrificados aún vagan reclamando su descanso. Se rumorea desde hace años la existencia de una estación del metro construida exclusivamente para el presidente de la República. Esta estación secreta no está abierta al público, ni aparece en ningún plan oficial. Las versiones más fuertes apuntan a que se encuentra cerca de Campo Marte, una zona militarizada y estratégica. Durante los años 70 y 80, cuando el metro se expandía rápidamente, hubo múltiples proyectos que fueron misteriosamente modificados o cancelados sin explicación. Varios trabajadores jubilados han mencionado haber visto planos con estaciones que jamás se construyeron o que se construyeron y luego se taparon. Algunos creen que esta estación se utilizaría en caso de crisis nacional, un sitio por donde evacuar al presidente rápidamente, moviéndolo por debajo de la ciudad hasta lugares clave. Otros aseguran que simplemente fue parte de una red de búnkers interconectados que quedaron como legado de la Guerra Fría, pero lo cierto es que nadie ha podido confirmar su existencia, y sin embargo, el rumor nunca ha desaparecido. En las sombras de la línea 5 del metro de la Ciudad de México, hay quienes afirman haber visto algo que no debería estar ahí, una bifurcación, un túnel profundo que se aleja del trayecto habitual. La historia nace en el trayecto de la línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán. Durante el recorrido,
algunos pasajeros atentos, especialmente en ciertos puntos entre las estaciones cercanas a la raza, han logrado notar algo fuera de lugar, un desvío lateral entre túneles. Un espacio oscuro que no figura en los planos públicos. No es un simple espacio técnico, es un túnel largo, amplio. La leyenda asegura que ese desvío corresponde al trazo original de la línea 8, pero no como la conocemos hoy, porque antes de que esta línea se inaugurara en 1994 y conectara la estación Garibaldi con Constitución de 1917, su diseño inicial apuntaba mucho más lejos. El plan contemplaba que su verdadera terminal no sería Garibaldi, sino una más al norte, tal vez Indios Verdes o incluso La Raza, y se cuenta que este túnel que aparece en la línea 5 sería el vestigio de ese proyecto inconcluso. Muchos creen que la línea 8 del metro termina en Garibaldi, pero hay quienes aseguran que el trayecto no termina ahí. Rumores antiguos afirman que existen dos estaciones ocultas más allá de la terminal, dos estaciones fantasmas bajo tierra que jamás llegaron a ver la luz. Como comenté anteriormente, durante los primeros planes de expansión del metro, se contemplaba que la línea 8 continuara hasta La Raza, cruzando parte de Paseo de la Reforma. En ese trayecto estaba previsto dos estaciones intermedias, las cuales tendrían por nombre Nonoalco y Peralvillo, que facilitarían la conexión con las líneas 3 y 5 y que hoy habrían sido clave en la movilidad. Según testimonios, los túneles llegaron a excavarse parcialmente y aunque oficialmente nunca fueron inauguradas, trabajadores del metro y exploradores urbanos aseguran que esas estaciones sí existen, cerradas, selladas y olvidadas. Entre Garibaldi y La Raza hay una distancia considerable, lo suficiente para albergar al menos dos estaciones, pero no hay señal de entradas, ventilas o estructuras en superficie. Puede que tal vez cancelaran el proyecto por falta de dinero o porque algo pasó ahí abajo. Y si esas estaciones siguen ahí, ocultas, tras muros falsos, esperando ser abiertas algún día. En la línea 3, específicamente entre las estaciones de Guerrero y Tlatelolco, muchos usuarios han reportado escuchar el llanto desgarrador de una mujer. Lo más extraño es que el sonido no proviene del andén, ni de los vagones, sino de los túneles oscuros que conectan las estaciones. Se cuenta que durante la construcción de esa línea, una mujer que vendía comida a los obreros fue accidentalmente sepultada por un derrumbe. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, cada tanto se escucha su llanto. No son gritos, no son súplicas, solo un llanto profundo y triste que parece emerger desde la piedra misma. Usuarios que han estado en esa estación a altas horas de la noche afirman que ese lamento es tan claro como si alguien estuviera detrás de ellos. Algunos incluso han abandonado la estación tras escucharlo. Los monjes del Metro Hidalgo. Esta es una de las leyendas un poco más antiguas del sistema y también una de las más inquietantes. Se dice que debajo de la estación Hidalgo, en el centro histórico, existía una antigua red de túneles conectados a iglesias y conventos coloniales. Durante las obras de construcción del metro, los trabajadores descubrieron restos humanos, criptas y pasajes subterráneos olvidados. Desde entonces, según la leyenda, comenzaron a reportarse apariciones extrañas. Figuras encapuchadas, vestidas con hábitos de monje, que cruzaban los túneles del metro sin ser detectadas por cámaras ni sensores. Solo los vigilantes, algunos extrabajadores y usuarios que estaban en el último turno los alcanzaban a ver. Algunos aseguran que estos monjes aparecen caminando lentamente, en fila, como si realizaran un ritual. Otros juran que, al encontrarse con ellos, sienten una presión en el pecho y un frío que congela los huesos. Se dice que en las entrañas del centro de transbordo de Pantitlán, uno de los más grandes y caóticos del sistema, se encuentra una bodega antigua que, según trabajadores del lugar, tiene una energía pesada, casi asfixiante. Según esa bodega, fue utilizada durante años para almacenar herramientas, documentos y objetos olvidados. Sin embargo, poco a poco, el personal empezó a negarse a entrar, ya que se escuchaban golpes inexplicables, risas infantiles en medio de la noche y pasos que parecían seguirte aunque estuvieras solo. Uno de los relatos más inquietantes es el de un vigilante nocturno que entró a inspeccionar tras una alarma activada. Cuando llegó, no encontró nada fuera de lugar, salvo una serie de marcas en la pared, como si alguien hubiera estado rascando el concreto desde dentro.
El vigilante abandonó el lugar esa misma noche y jamás volvió a trabajar allí. Se dice que hoy en día la bodega sigue cerrada, con candados y puertas oxidadas. Nadie entra, y los que lo han hecho aseguran que el aire dentro es tan denso que es difícil incluso respirar. Algunos creen que ahí se esconden los ecos de muertes pasadas, otros simplemente prefieren no saberlo. Una de las leyendas más perturbadoras del metro cuenta la historia de un trabajador que murió arrollado por un tren mientras revisaba las vías durante la madrugada, entre las estaciones de Pino Suárez y Zócalo Tenochtitlán. Era una inspección de rutina, pero por una falla técnica, un convoy avanzó sin que el trabajador pudiera notarlo. El impacto fue fatal. Desde entonces, en ese mismo tramo, otros trabajadores han reportado encuentros con un hombre que camina por las vías, portando uniforme y herramientas, tal como lo haría cualquier empleado. Lo extraño es que nadie logra identificarlo, y cuando se le pregunta, simplemente responde con nombre y número de empleado, datos que coinciden con el trabajador fallecido años atrás. Se dice que el espíritu aparece siempre cerca de la medianoche, justo cuando ya no hay servicio. Algunos lo han seguido, pero el hombre simplemente se desvanece entre el humo del túnel. La leyenda dice que su alma quedó atrapada, condenada a patrullar las vías donde murió, incapaz de encontrar descanso. Los viejos trabajadores recomiendan evitar ese túnel si se está solo, porque no todo lo que camina ahí es humano. Y si te dijera que existe una estación secreta, oculta, justo después de 4 caminos, una estación fantasma que no aparece en ningún plano oficial, que no tiene nombre y que, según testigos, está resguardada por el ejército mexicano. La leyenda comienza en uno de los puntos más transitados de la capital, la terminal 4 Caminos, al final de la línea 2 del metro. Más allá de esta estación, muchos aseguran que existe una más, una estación sin acceso al público, construida con un solo propósito: permitir al ejército moverse con rapidez hacia el corazón político del país, el Zócalo capitalino, en caso de una emergencia grave. Según esta versión, dicha estación serviría como punto de despliegue ante disturbios sociales, intentos de golpe, ataques terroristas o situaciones fuera de control. Sería un atajo estratégico y sigiloso, lejos de la vista de la ciudadanía. Y puede que tenga sentido, ya que mover vehículos militares por las calles de la ciudad sería lento, torpe y notorio. Pero usar la red subterránea del metro, con trenes modificados para el traslado de tropas, sería una ventaja táctica y efectiva. Un acceso rápido, encubierto y sin saturar las vialidades. Pero, como toda buena leyenda urbana, esta historia se mueve entre testimonios sueltos, susurros y muchas preguntas sin respuesta. En los túneles oscuros del metro de la Ciudad de México hay secretos que no aparecen en ningún plano, y uno de ellos vive oculto entre las líneas 1 y 9. Se cuenta que existe una estación abandonada entre Tacubaya y Observatorio, una que muy pocos han visto y muchos niegan. La historia dice que en la planeación original de la línea 9 se contemplaba una estación más allá del cruce con Tacubaya. Esta estación se conectaría con la terminal Observatorio de la línea 1, pero por algún motivo el proyecto fue cancelado. Aún así, hay personas que aseguran que el túnel existe y que la estación fue construida parcialmente. Dicen que si viajas por Tacubaya y prestas atención, puedes notar una leve desviación en el túnel, una curva que no lleva a ninguna parte visible. Ese desvío supuestamente llevaría a la estación inconclusa, un lugar ahora en desuso, lleno de polvo, rieles abandonados y estructuras de concreto sin terminar. Una especie de limbo subterráneo donde solo el personal autorizado puede entrar, y solo cuando el metro deja de operar. También se ha dicho que ese sitio es utilizado para almacenar partes obsoletas de trenes, basura y materiales fuera de servicio. Se cuenta que, al concluir las obras de la línea 3, algo emergió desde las profundidades de la tierra. Se dice que era una criatura similar a una rata, pero de proporciones inhumanas. Una cosa con ojos brillantes, garras largas y un cuerpo que se movía con una velocidad imposible. Se dice que al verla, los obreros abandonaron el sitio en pánico. Nadie quiso volver, y lo que sea que haya sido, se perdió entre los túneles sin dejar rastro. Durante años, la historia se desvaneció como un simple rumor, hasta que algunos usuarios, cerca del final del servicio nocturno, comenzaron a reportar lo impensable:
aseguraban haber visto una silueta deforme moverse entre las sombras cerca de las vías. Una figura grande, encorvada, de andar errático, como si arrastrara las patas. Algunos pensaron que se trataba de un animal, otros juraban que tenía forma humanoide, y algunos más, convencidos del terror que vieron, aseguraban que no era una criatura, sino tal vez un demonio. Las versiones cambian, pero el miedo persiste. Se dice que esta criatura aún deambula por los túneles cuando el metro deja de funcionar y que si tienes mala suerte podrías verla al fondo del vagón, justo antes de que las luces se apaguen. Se dice que no todos los que viajan en el metro están vivos y que hay pasajeros que solo aparecen cuando ya nadie debería estar ahí. Desde hace décadas, trabajadores y usuarios del metro aseguran que hay presencias extrañas entre los andenes, figuras solitarias que aparecen en estaciones específicas, calladas, inmóviles y con una mirada vacía que eriza la piel. Las ves ahí, quietas, como si esperaran algo, pero basta con voltear la vista un segundo y cuando regresas la mirada, ya no están. Nunca las ves caminar ni salir del vagón, simplemente desaparecen. Muchos creen que se trata de las almas de las personas que se han quitado la vida dentro del sistema de transporte. Y no son pocas. Se calcula que ocurre un suicidio en el metro cada 10 días. Algunos se lanzan a las vías, otros mueren en silencio, justo en medio de la multitud. Las autoridades guardan silencio, pero los testigos lo dicen sin dudar. Hay estaciones que cambian cuando cae la noche y sitios que prefieren no pasar por ciertas horas. Se dice que las almas se quedan justo donde murieron, ya sea en los andenes o a bordo del convoy que les quitó la vida. Así que si usas el metro a altas horas de la noche y ves a alguien parado solo, en silencio, al final del vagón, piénsalo 2 veces antes de mirar de nuevo. Podrías descubrir que estás viajando con alguien que ya no pertenece a este mundo. Se cuenta que hace algunas décadas un hombre apareció bañado en sangre, pero lo que llevaba consigo fue aún más aterrador que su aspecto. Cuenta una leyenda que, una tarde, entre la multitud que entraba a la estación Merced, destacaba un hombre de estatura media, con una vieja gabardina negra. A simple vista, parecía herido, pues desde el borde de su abrigo caían gotas gruesas de sangre fresca. Un par de usuarios, al notar su aspecto, dieron aviso a las autoridades. Cuando lo interceptaron, el hombre no se resistió, pero al abrir su gabardina, el horror quedó al descubierto. Ocultas entre los bolsillos de su gabardina, llevaba un par de manos femeninas cercenadas. Estas eran las que goteaban sangre. El hombre no explicó nada, no gritó, no huyó, solo sonrió. No se sabe qué pasó después. Algunos aseguran que fue arrestado y trasladado sin dar declaraciones. Otros dicen que desapareció entre pasillos custodiado por elementos que no pertenecían al metro. Lo más inquietante es que nunca se encontró el cuerpo de la mujer. ¿Fue real? O tal vez se trata de una leyenda urbana más. Nadie lo sabe con certeza. Pero si alguna vez ves a alguien con un abrigo manchado en la estación Merced, tal vez sea mejor no mirar demasiado. Y así concluimos con este video. Quizá mañana vuelvas a subir al metro como si nada, pero cuando mires por la ventana del vagón y veas una figura quieta en el túnel, o cuando sientas un susurro en un andén vacío, recuerda que bajo esta ciudad hay historias que se niegan a morir, porque algunas estaciones no están en el mapa y algunos pasajeros ya no están vivos. Gracias por viajar con nosotros. El próximo destino podría ser el último. Si el video te gustó, apóyame dándole un pulgar arriba y compartiéndolo con tus seres queridos. Esto fue un episodio más de La Peste del Terror. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.